Bueno, empezamos a grabar. Lo primero que vamos a ver es la ecuación de Van der Waals. Ustedes, ese nombre lo tienen, un poquito de química, ¿sí? De los enlaces relacionados con los enlaces covalentes, había ahí un poquitito de teoría con este muchacho. Este muchacho de antes de 1900, o sea que tiene su historia. Fíjense que ahora vamos a ver después alguna ecuación más de los gases reales, pero como les decía hace un rato, se estudiaron para poder tener expresiones, aproximarnos un poquito más a lo que pasa desde la teoría, desde las ecuaciones, y la realidad es que después lo que más se desarrolló, que más coherencia práctica tiene, es trabajar con los gráficos, los diagramas de compresibilidad, y en eso sí hay mucha interacción. Hay muchas tablas, muchos diagramas de compresibilidad expresados de distintas maneras y para distintos gases, pero no se siguió avanzando con las ecuaciones, no tenía demasiado sentido buscar una expresión general que trate de predecir el comportamiento de los gases reales, porque hay muchos factores que influyen y no todos los gases reales después se comportan de la misma manera. Entonces resultó más eficiente ir por el lado de los diagramas de compresibilidad. Así y todo vamos a ver, por lo menos nombrar algunas de las ecuaciones, ver cómo vienen. Y bueno, la primera, la de Van der Waals, anoto ahí. ¿Sí o sí? Perdón, ya empezamos mal. Es doble A y una E. Bueno, la ecuación aparece en solamente dos términos, está un poquito desordenada respecto de la ecuación de estado que nosotros conocemos. Y tiene tiene un par de coeficientes ahí. ¿Está bien? Como ven, se espera, con esta ecuación, se espera que el comportamiento del gas sea bastante distinto en ideal que el real, ¿no? Profe, es P más... Es una A. Bueno, mi letra es horrible. Vamos de nuevo. ¿Y la otra es P o es P, la presión. Tipo ecuación de estado. ¿Sí? Me voy a borrar un poquito mejor. ¿Ahí sí? Sí, sí. Bueno, ahí para explicar esos coeficientes, anoten que el volumen del gas se reduce en la cantidad B de larga minúscula llamada covolumen. ¿El volumen del gas? El volumen del gas se reduce en la cantidad B, que es esta B larga minúscula, ¿sí? Llamada covolumen, la cual tiene en cuenta el menor radio de acción molecular. Abajo. El menor radio de acción molecular. No lo vamos a calcular. Ahora vamos a ver de dónde salen A y B, está bien, pero nosotros habíamos hablado de la teoría cinética de los gases que tenía determinadas pautas para considerarlos perfectos. Y después hablamos que, bueno, ahora no son perfectos, son gases reales, y por lo tanto hay dos factores que son fundamentalmente diferentes entre el gas irreal y el gas perfecto, que el primero es el espacio que ocupan las moléculas,
que antes lo habíamos ignorado por despreciarlo, pero no sería así. Y el segundo postulado es que habíamos despreciado la atracción y repulsión molecular que existe, bueno, precisamente entre las moléculas de un gas. Eso para llegar al gas perfecto. Ahora estamos hablando de gases reales. Por lo tanto, esos dos efectos tendrían que existir. ¿Está bien? Y ahí está. El volumen del gas se reduce en la cantidad de B, que tiene que ver con el volumen que ocupan las moléculas. ¿Sí? Y abajo, anoten, la presión aumenta en la cantidad A sobre B cuadrado, A sobre B corta cuadrado, ¿sí? Es el volumen específico del cuadrado. Este término de acá, ¿sí? Considerándose un aumento de presión que es producido por la atracción molecular. Esto, si tratamos de despejar P, ¿sí? Ahí podemos anotar anoten por favor al costado, si B corta, si el volumen específico tiene un gran valor, se cumple la ecuación de estado del gas perfecto. ¿Se entiende por qué? A ver, si este tiene un gran valor, al elevarlo al cuadrado se hace muy bien, esto va a tender a cero, y si le resto B, el covolumen, a este que es muy grande, es despreciable, entonces ahí prácticamente no me influye. A medida que aumento la presión, se entiende que el volumen va a disminuir, el volumen específico va a disminuir, entonces ahí aparece la influencia de estos dos términos, de este y de esta. O sea, el covolumen va a ser más significativo y la resta va a ser más significativa, por lo tanto la presión va a ser afectada. ¿Está bien? Bueno, las constantes A y B, abajo anoten. Las constantes A y B se deducen imponiendo la condición de que esta ecuación de estado se cumpla en las condiciones críticas. Entonces, para las condiciones críticas, presión crítica igual R por T crítica sobre el volumen específico en el estado crítico menos B, menos A T crítico al cuadrado. Abajo hay una segunda condición. En el diagrama
presión, volumen específico. La isotérmica es horizontal al pasar por el punto crítico. Dos puntos. Su pendiente, entre paréntesis, derivada de la presión respecto del volumen, cerramos paréntesis, cuando T permanece constante, T mayúscula, ¿no? Debe ser 0. Entonces, para expresar la pendiente tendría que ser diferencial de T respecto del volumen a temperatura constante menos R por T esto lo que hice fue derivarla respecto del volumen y resolver la derivada, ¿no? O sea, derivar este queda expresado como expresión diferencial y resolver esta derivada, o sea, resolverlo respecto del volumen. Esta sería la pendiente de esta recta, porque cuando analizamos el punto crítico para un gas real, y esto lo pongo chiquito, ahora lo borramos, la isoterma, que todas las isotérmicas se acuerdan que eran así, ¿sí? Ahora nosotros tenemos esa campana, la campana de Andrews, en donde tenemos el punto crítico que está acá arriba, y habíamos hablado que la presión, bueno, esto es un poquitito por ahí más avanzado, lo vamos a ver en gases reales, pero durante el proceso de vaporización, siendo esta la curva del líquido saturado y esta es la curva que me representa cuando pasea el gas de vapor completamente toda la masa de agua, acá las temperaturas se mantienen constantes, ¿sí? La presión y la temperatura durante el proceso de vaporización, que va a ser en este caso a presión constante, se mantienen constantes. ¿Hasta cuándo? Hasta vaporizar toda la masa. La isotérmica, que en el diagrama que era ideal, eran todas hipérbolas equiláteras, ¿sí? La isotérmica representada por esto viene así, toma pendiente 0 y después baja. ¿Está bien? En ese caso, es por eso, es que acá lo derivamos respecto del volumen para una temperatura constante, lo pudimos integrar y podemos resolver la derivada y sabemos que esa derivada, que sería la pendiente de esta curva, sale 0. ¿Está bien? De ahí sale eso. Esto estaba representado en el dibujito raro ese que hicimos en la última clase, ¿sí? Estaba representada la isotérmica y si lo buscan en el libro, en el capítulo este de gases reales, van a tener el dibujo un poquitito, mucho mejor resuelto y lo van a ver ahí. ¿Está bien? Bueno, ahora necesitaría borrar, así que avísenme cuando. ¿Está? Abajo hay una tercera condición. Y es que esta isotérmica presenta en dicho punto
una inflexión. Por lo tanto, la segunda derivada vale 0. Hay un ruido raro, ¿no? Legislativo. Espero que no salga. Bueno. ¿Qué será eso? Bueno, yo lo anoto acá. Esa sería, bueno, como ven que es un choclo interesante, volver a derivar respecto del volumen la anterior, considerando la temperatura constante, entonces quedaría todo eso. Ahora tenemos la primera, la ecuación de Van der Waals, la original, y las dos derivadas, ¿sí? Teniendo también bueno, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en donde yo quisiera expresar en función de A y B las constantes críticas, ¿sí? Eso me va a dar también 3 ecuaciones, volumen crítico igual, lo anoto, ¿eh? (3b), la temperatura crítica 8A, 27 RB, y, volumen, y la presión crítica, perdón, acá. Queda una cosa así. Por ley de Avogadro, R es igual a R menor sobre mu, por lo tanto lo podríamos saber y podríamos despejar A y B. Y ahora sí las obtenemos, esas A y B, en función de los parámetros críticos que para cada gas lo vamos a conocer. Y hay que anotarlas acá abajo, que otra vez son bastante largas. ¿Esos críticos de dónde salieron? Los tres. Los valores críticos, cada gas tiene un parámetros críticos. El estado crítico es un estado particular de presión, temperatura y volumen. En cada gas, a través de experimentación, se podrían obtener esos. Entonces, lo que yo no tenía, hago todas estas ecuaciones para tratar de despejar, como teoría, ¿no? Para tratar de despejar el A y el B. Porque los parámetros críticos, en teoría, a través de la experimentación, los obtengo, los podría obtener. Entonces, primero, la primera ecuación era para cualquier estado, no estaba la temperatura crítica ni el volumen crítico, era T, B y P. Después dijimos que para el parámetro crítico había una pendiente igual a 0 y que después había un punto de inflexión. ¿Está bien? Entonces ahí logré las 3 ecuaciones. Pero ese punto crítico lo tendría que conocer. Entonces ahora todo esto es para tratar de obtener A y B en función de los parámetros críticos. ¿Está bien? Y o sea, poniendo los parámetros críticos de cualquier gas,
sacás el A y B también de cualquier gas real. Ahí vamos. Esperá que lo digo con el micrófono. Queda ese choque. Esos A y B van a depender del gas porque varían las constantes críticas de cada gas. ¿Está bien? Entonces sí, tendrías un covolumen y una reducción de la presión en función de cada... No sé quién había hecho la pregunta. Estaba mirando. Pero bueno, sí, tendrías... Esto los deberías obtener para cada gas que estás tratando de trabajar. Porque al variar la temperatura crítica, la presión crítica y también varía el R. ¿No? Si asumo esto... Pero esa fórmula se usa para todos los gases. Esto lo uso para todos los gases, utilizando el RM y el mu que corresponde. No, digo el A y el B. El A y el B sí, pero fíjate que... Pero claro, el R va a cambiar. Claro, el R va a cambiar. Y La temperatura crítica y la presión crítica también. Entonces, cada uno lo tendrías que ajustar. Anoten por ahí que a través de estas fórmulas se obtienen A y B como constantes. Y ahí es donde se complejiza más. Porque en realidad A y B varían con la temperatura. Les estaba dictando y la compliqué. A través de estas fórmulas se obtienen A y B como constantes, pero en realidad esos varían con la temperatura. ¿Está bien? Perdón. Y abajo anoten lo último. También tenemos que si buscamos el coeficiente de compresibilidad para el estado crítico, de compresibilidad para el estado crítico, ahora aparece una expresión que yo la voy a anotar. Bueno, primero borro. Recién acá tenemos, bueno, volumen crítico, temperatura crítica, presión crítica, ¿no? El Z crítico si reemplazamos todo esto acá arriba va a quedar un lío, esperen que lo anoto de una. Esto da 3 octavos, 0,375. O sea, reemplazando los valores que hallamos recién al resolver el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, reemplazando esto acá adentro, da este choclo que se cancela todo. ¿Está bien? Y queda 3 octavos. Y ahí está el problema, y acá está la limitación de esta ecuación. Anoten abajo, ahora terminan de copiar. Según Van der Waals, Z crítico
es igual a 0,375 para cualquier gas. Y esto no es así. Por este motivo, esta ecuación de estado es aproximada. Pero es útil por ser sencilla, entre paréntesis, ¿no? O sea, más o menos sencilla. Y es más exacta que la del gas perfecto. Ahí también en el FACORRO, para volver siempre al mismo libro, la bibliografía que recomendamos, hay otras 5 ecuaciones para los gases perfectos, vamos a ver una sola, ¿sí? Está la de Wall, compleja, imprecisa, no sirve, es muy parecida a la de Van der Waals. Está la de Clausius. De este hombre vamos a hablar dentro de un rato cuando hablemos del segundo principio. Berthelot. Creo que lo escribí bien. Sí. Y Dieterici. Todas esas se deducen de la ecuación de Van der Waals y empiezan a poner otras condiciones para tratar de llegar a esos valores A y B, ¿sí? A esas constantes, que sean un poquito más precisas. La realidad es que son complejas de utilizar, esas constantes no están disponibles para todos los gases y la precisión que tienen es bastante limitada. Sin embargo, y dejando un poquitito de lado estas, ahora voy a anotar una expresión que van a ver que es un choclo, es mucho más grande que estas, y por supuesto que no la vamos a tratar de memorizar bajo ningún punto de vista, pero sí la vamos a dar porque es un poquito más útil, es mucho más precisa, hay tablas disponibles y probablemente hagamos algún ejercicio de la aplicación de eso y ver cómo sería una transformación si consideráramos el gas ideal y cómo nos da finalmente considerando el gas perfecto. Entonces, por ser la más utilizada, la que vamos a ver, ahora anoto el nombre que es Beatty-Brisman, ahora lo anoto, se escribe raro. Hay una tabla, la número 13 del FACORRO, si quieren después lo anotamos, que tiene las constantes y también hay un método gráfico que no está en otro libro, no está en el FACORRO, pero se podría resolver también por un método gráfico. Entonces este procedimiento, digamos, es un poco más útil. ¿Está bien? Yo la anoto y les pongo los coeficientes y después en la práctica, cuando hagamos la práctica de esta unidad, que seguramente la vamos a dar para después de las vacaciones, después del examen, tranquilo, ahí vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Reitero, anoto porque esto es inmemorizable. No sé. Si quieren traten como ejercicio, no se los recomiendo.
no para nunca. ¿Cómo se llama la ecuación esta? Ah, no les anoté el nombre. Es Beate tampoco nuevita, 1930, una cosa así, 1927, 1930. En esta ven que faltan los coeficientes A, B, B0 y A0. Bueno, esa es la tabla 13 del Facorro. Están esos coeficientes. Bueno, estamos, le dije que era larga la fórmula, ¿no? Bueno, ahora vamos a otra expresión que también es usada y tenemos coeficientes. ¿Terminaron? ¿Puedo borrar? Sí, Falta un cachito. No, dale, dale. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a una que sería la ecuación de estado general. Vendría a tener una introducción que dice que las fórmulas anteriores son las más empleadas, sobre todo la última. Pero es conveniente establecer una ecuación única que pueda expresarse en función de potencias crecientes de la presión o potencias decrecientes del volumen. Y ahí son dos ecuaciones que las voy a anotar también en la pizarra. Expresarse en función de potencias crecientes de la presión o potencias decrecientes del volumen.
Y sería todo eso. Ahora vamos a anotar en texto estos coeficientes, ¿no? DB, CB, DB, BP. A ver. Entonces, los coeficientes BB, CB, DB, EB corta y los otros BP, CP, DP, EP son llamados coeficientes del virial. Me quedó horrible, pero es con B corta. Virial. Que también con ese nombre se conoce de esta forma. Ellos se obtienen mediante la teoría cinética de los gases. Y la mecánica estadística. Dependen de la temperatura, se obtienen mediante la teoría cinética de los gases y la mecánica estadística. Dependen de la temperatura y de la constante R del gas. Y sus valores establecidos por expresiones matemáticas están tabulados. Es decir, estos valores, acá anotamos 4 valores, pero hay más, dependiendo de la tabla que encontremos, podemos encontrar hasta 10 valores, y cuanto más valores tomemos, más coeficientes tomemos, más precisión vamos a obtener finalmente en la resolución de la ecuación. ¿Está bien? Son otras formas de tratar de llegar al parámetro de estado final, o sea, la relación de los 3 parámetros de estado para un estado particular del gas considerándolo de gas real. Como les decía, esto es bastante arduo el tema de los gases reales y no lo vamos a aplicar tanto, así que hasta acá llegamos. Ahora vamos a ver algunos parámetros que nos van a permitir después entrar a las tablas que sí se usan y que son la manera más práctica de resolver estos problemas. ¿Está bien? Entonces anoten un título que es coordenadas reducidas. No borré la segunda. ¿Eh? La segunda no la borré. Dale, dale. Ahora sí. Ahí está. ¿Cuál es el título? Coordenadas reducidas. Sin decir mucho texto, es la relación, la presión reducida va a ser relación entre la presión y la presión crítica. ¿Está bien? Y lo mismo vale para el volumen y la temperatura. Perdón, acá va una C. Todavía no aprendo a hablar y escribir al mismo tiempo. Y claro, finalmente
La presión se puede escribir como la multiplicación del producto de la presión crítica y la presión reducida. Lo mismo pasa para el volumen y para la temperatura. Y acá aparece una ley, ¿sí?, que la vamos a anotar entre comillas. Y dice, dos o más gases se hallan en estados correspondientes cuando sus coordenadas reducidas correspondientes. De nuevo, dos o más gases se hallarán en estados correspondientes cuando sus coordenadas reducidas tengan el mismo valor. Y este concepto también es Van der Waals, ¿sí? Van der Waals, con doble A. Y es la ley de los estados correspondientes. Tiene otro enunciado, es un poquito más largo, lo vamos a anotar también. Abajo, si quieren, entre comillas, gases diferentes en estados correspondientes se comportan de la misma manera entre paréntesis, tienen el mismo Z, su compresibilidad es la misma. Cerramos paréntesis. Entendiendo por estados correspondientes a aquellos que tienen la misma presión reducida, temperatura reducida y volumen reducido. Opa. ¿De dónde? Entendiendo por estados correspondientes a aquellos que tienen la misma presión reducida, pueden poner PR, volumen reducida, B corta R, y temperatura reducida, T mayúscula R. Eso es de R. Y abajo una aclaración a los efectos prácticos. Si dos masas gaseosas tienen la misma presión reducida y temperatura reducida, no podemos asegurar que definan el mismo volumen específico reducido, B corta R. ¿Un nuevo volumen específico? Reducido, BR, este es BR. Por eso esta ley es aproximada. Y ahí es donde aparece la que vamos a anotar abajo,
que es la ley modificada de los estados correspondientes. Uno hace una cosa, el otro va a la modifica. Y anotamos que se define con el nombre de volumen crítico ideal. Se define con el nombre de volumen crítico ideal al que se obtiene aplicando la ecuación de estado del gas perfecto al estado crítico. De nuevo, por las dudas, se define con el nombre de volumen crítico ideal al que se obtiene aplicando la ecuación de estado del gas perfecto al estado crítico. Entonces, la ecuación de estado, ¿ya se acuerdan más o menos? Bueno, ¿prepararon algo para el examen o estamos totalmente? Es igual, eso está diciendo, ¿no? ¿Eh? P por B es igual a N por R por D, ¿esa está sacando? El N, el M, no. En la ecuación de estado ideal, P por B igual a R por T. Sí, pero B minúscula. Claro. Sí, entonces sí. Y B menos. Ahí. Bueno, aplicado al estado crítico, sería esto, ¿no? Y R, ya sabemos, ¿no? R ¿sí? La constante molar sobre la masa molecular. Y ahora tendríamos que establecer el volumen reducido ideal. Que sería volumen sobre volumen crítico ideal. Y es igual a B por esto. No, esto para. Tomá. Esto estaba dividido. T crítico, me queda acá. RT crítico. Ahora sí. Gracias. Escuché los gritos de desaprobación desde el fondo. Y ahora tenemos que me voy a sacar la corbata esta. Habría que hallar el coeficiente de compresibilidad, el Z, en estado crítico, ¿sí? Para meterlo acá adentro. Esto es el Z crítico por definición, ¿sí? Aplicado, perdón, esa sería la definición del coeficiente de compresibilidad, le ponemos la C porque está aplicado al estado crítico. Y esto que me quedó acá, lo voy a multiplicar y dividir por volumen crítico. ¿Sí? Entonces,
volumen reducido ideal, volumen crítico, volumen sobre volumen crítico, y tengo volumen crítico, presión crítica sobre R de crítico. Este es el que habíamos definido como volumen reducido, y este es lo que acabamos de definir como Z crítico. Entonces, volumen reducido ideal, volumen reducido por Z crítico. Y ahí aparece una primera conclusión que dice que, anote por favor, la ley modificada de los estados correspondientes establece que para cualquier gas el volumen reducido ideal, y esto directamente anoten la fórmula, no la expresión, el volumen de reducido ideal es función de la presión reducida y la temperatura reducida. Y aparece este muchacho que enuncia la ley modificada de los estados correspondientes, y la anotamos de nuevo, si quieren, entre comillas: gases diferentes en estados correspondientes se comportan de la misma manera entre paréntesis tienen el mismo Z entendiendo por estados correspondientes a aquellos que tienen la misma presión reducida, PR, la misma TR o temperatura reducida y el mismo volumen reducido ideal, BRI. Si yo tengo que la ecuación de estado finalmente me relaciona presión, volumen y temperatura, esto es una abreviación de un título largo, también lo voy a expresar de esta manera. Si se trabaja con esto, con las ecuaciones que vimos hasta ahora, y no lo vamos a hacer, no vamos a perder una hora en algo que no vamos a evaluar. Si trabajamos con esto, vamos a llegar a que, como el volumen reducido ideal depende de la presión y la temperatura reducidas,
Finalmente el Z, Buenas tardes. buenas tardes. El Z también va a depender de la presión y la temperatura. ¿Está bien? O sea, Z, el coeficiente de compresibilidad, es función de la presión y de la temperatura. ¿Sí? Y ahí aparece el título que vamos a ver ahora, que es lo último, y ya nos vamos, en 15 minutos estamos en casa, o saliendo, que es gráfico de compresibilidad. Bueno, básicamente, considerando la ley modificada de los estados correspondientes, la que acabamos de ver, anótense, de la última ley, considerando la presión reducida, la temperatura reducida y el volumen reducido ideal, si se trabajara un poquitito con las ecuaciones esas, no, esto se los cuento. Si trabajamos un poquito con esas ecuaciones, Z, es complicado con el micrófono, Z es igual a Z crítico por estos valores que teníamos recién. Presión reducida, volumen reducido, temperatura reducida. No es el volumen reducido ideal. No. Ahora viene. Volumen reducido ideal. El volumen reducido por Z crítico. ¿No? Y eso, si despejamos de ahí, me va a quedar Z por TR sobre volumen reducido. Esto, meter este acá adentro, despejar meterlo acá adentro y tendría que quedar ahora así. Ahí que hiciste, dejaste, o sea, dejaste VR en el de abajo, volumen reducido. Esto sale de despejar meterlo acá abajo y tratar de resolver la cosa. Hay una cosa. Por ahora créeme, ahora con el gráfico se va a quedar mejor. ¿Está bien? Lo podemos tratar de resolver. Me parece que falta la pega ahí, ¿no? Sí, eso no lo tengo bien anotado. No. Vamos a resolverlo para que esté bien. Entonces, Z crítico va a ser Z por TR sobre TR. Y esto estaba multiplicado por el VR. Sí, tengo mal anotado porque es era PR en vez de VR. ¿Está bien? Tampoco me gustaba, ¿eh?
Bueno, ahora aparecen los gráficos de compresibilidad, ¿sí? Son de Nelson y Obert, Obert con B larga, sin H, Obert, así como suena. Yo voy a alargar el micrófono, los voy a dibujar y vamos a notar de qué depende para cada parámetro, ¿sí? Nelson y Obert. Los parámetros son Z y la presión reducida. Y acá tenemos parte del 1, ¿sí? Y después hacen una curvita así. No. Perdón. ¿Sí? Una cosa más o menos así. Las líneas negras serían temperaturas reducidas. La segunda, TR igual 1,5, TR igual 3. ¿Sí? Quedan todas apiladas ahí. La primera sería TR1, TR1,5, TR3, TR igual a 5. Y después aparecen cruzados distintos volúmenes reducidos ideales. Las variables entonces van a ser la T reducida, que es T sobre T crítica, la P reducida, que es P sobre P crítica, y el volumen reducido ideal, que ya lo vimos recién. ¿Sí? Eso sería lo que tengo que saber. Entonces, entrando con un volumen reducido ideal, diciendo una presión reducida, entrando con una temperatura reducida y un volumen reducido ideal, podría hallar el factor que me falta, ¿sí? Esto se aplica a cualquier gas con un error menor al 2%. Eso lo notamos. Para cualquier gas error menor al 2%, que es mucho más preciso, mucho más aproximado que todas las ecuaciones que habíamos visto antes. ¿Está bien? Y acá, esto me está diciendo que si la presión reducida se comporta, si la presión reducida es menor al 0,1, el gas se comporta como bien. ¿Sí? Están todos los valores capilados, se comportan como bien. ¿Sí? Z me da 1. ¿Qué valor, profe? Menor a 0,1. Con PR menor a 0,1, comportamiento ideal. Está perfecto. ¿Sí?
¿Estamos? Bueno, lo próximo que quedaría, si siguiéramos por este camino, sería analizar el primer principio para un real. Como les dije, les comenté cuando hicimos la introducción, no tiene mucho sentido porque vamos a terminar una expresión diferencial que no la vamos a poder resolver si no es a través de un ejemplo. Y poner un ejemplo de esto sería dedicarle una clase entera o más para poder resolver la transformación y el trabajo que me entregó la transformación de una regla. No tiene sentido, no vamos a ir por ese lado. ¿Está bien? Entonces ahí quedamos por hoy. Los esperamos el lunes, ya voy cortando la grabación. Y